Bueno, y esto fue lo que ayer nos quedamos. Está buenísimo porque puedo recuperar el pizarrón de ayer, miren. ¿Ok? No sé si quieran que se lo suba a diario o cada semana o cada 2 clases o como ustedes quieran. Ya luego me dicen, ¿sale? Bueno, entonces ayer me quedé con que les iba a explicar esto, que son las funciones de un conjunto a un campo. Esto forma un espacio vectorial sobre el campo F. Entonces vamos a revisarlo con un poquito de calma, ¿no? Entonces, había dicho que considerábamos B el conjunto de todas las funciones que van de un conjunto S a un campo F, ¿no? Donde F, por aquí arriba pongo, F es un campo, y S un conjunto no vacío. Me basta con eso. Bueno, y entonces se define la suma F y G. Fíjense, ¿qué pasa si pertenecen a B? Pertenecen a B significa que F y G son funciones que van de S en el campo F. ¿Ok? Bueno, y entonces vamos a definir la suma. F más G, también, ¿qué debe de ser? Pues debe de ser una función que va de S en F, ¿verdad? Bueno, pues yo les digo cómo funciona cómo trabaja esta función. F más G aplicado a un elemento X, donde X es un elemento de S, pues va a ser, aplica la F a X, súmaselo, esta es la suma del campo, ayer recordamos que la suma del campo lo iba a poner así, súmaselo a G de X, ¿no? Y entonces así es como se define esta función, esta suma en el espacio vectorial. ¿Ok? F más G. ¿Y cómo se define la multiplicación por escalares? Acuérdense que la multiplicación por escalares, ¿qué me debe de dar? Debe de dar otro vector. Entonces, si yo tengo una F que vive aquí y me dan un K en el campo, es un espacio vectorial sobre F. Entonces, ¿cómo voy a definir C por F? ¿Esto qué debe de ser? Nuevamente debe de ser una función que va de S en mi campo F. Bueno, pues se define pues puntualmente, ¿no? C por F aplicado a X, esto debe de ser un elemento de F. Bueno, pues fíjate cuánto vale F de X. Este F de X, ¿dónde vive? F de X vive en el campo, ¿verdad? Bueno, pues entonces tiene sentido que yo haga la multiplicación. Fíjense que esta multiplicación es en el campo, ¿ok? Y esto ya vive en K, que es lo que queríamos, ¿no? Que al aplicarle la función a X fuera un elemento del campo, porque pues así son las funciones. Bueno, es rutinario probar los axiomas, ¿no? Probar que cumplen los axiomas. Los de suma pues son inmediatos, porque la suma pues al final se convierte en la suma del campo, ¿no? O sea, cuando suman dos funciones, a ver, ¿qué quería decir probar la conmutatividad? Querría decir que F más G es igual a G más F, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué significa F más G aplicado a X? F más G, perdónenme, F más G aplicado a X, pues es F de X más, aquí es la suma del campo, más G de X. Ah, pero esta suma en el campo sí es conmutativa. Entonces esto es igual a G de X más G de X, perdón, más F de X. Más F, ay, más F de X, ¿verdad?
Y esto pues es G más F aplicado a X. Entonces, claro que es conmutativo por la conmutatividad del campo. Y así va a pasar con todos los demás. No sé si tengan alguna duda con esto. Podemos probar. Quizá los más interesantes son los últimos, los que me hablan de la distribución, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué será, en este caso, A F más G? Bueno, a mí me gustaría que esto fuera AF más AG, ¿no? Pero pues estas son funciones. La única manera que yo tengo de saber cuánto vale la función es evaluándola. Entonces tomamos una X en el conjunto S. Entonces le aplicamos A F más G. Esta suma es del espacio vectorial. Bueno, por definición de producto, ¿qué es? Es A que multiplica en el espacio, en el campo, ¿verdad? Aquí lo tengo todavía. A la función F más G aplicada a X. ¿Ok? Bueno, esta es la multiplicación, no se vayan a confundir. Bueno, mejor le cambio el nombre a la X, le pongo Y, para no confundirnos con el producto. Entonces, A, F más G, aquí no le puse. AF más G aplicado a X es a Y, AF más G aplicado a Y, aquí dijimos que le íbamos a cambiar a Y, es igual a por X aplicado a Y. Así, ¿verdad? Sí, ¿no? Es lo que acabo de decir aquí atrás. CF aplicado a una X va a ser C multiplicado por esa F aplicado a esa X. Aquí no es F, aquí es G, F más G, pero bueno. Bueno, entonces aquí esto va a ser A multiplicado por en el campo. Y aquí, ¿cómo se definió esta suma? Pues se definió F de X más G de X. ¿Ok? Pero esta suma es la del campo. F de Y, sí. ¿No, profesor? De Y, perdón. Sí, que queráis. Perdón. Ajá, F de Y. F de Y multiplicado en el campo, perdón, sumado en el campo, aquí es suma, sumado en el campo, ¿no? Aquí todavía tengo la definición, ¿no? Con G de Y. Ahora, vean cómo son los objetos que tengo aquí. Esta A vivía en el campo. F de Y, ¿dónde vive? En el campo también, ¿no? G de Y también vive en el campo, y entonces aquí tengo producto del campo en una suma. Entonces esto es igual a ¿quién? ¿Por qué? Esto es igual a AF de X más AG de Y, la distributividad. Y esta distributividad, ¿quién me la está justificando? ¿Los axiomas del campo? Los axiomas del campo, exactamente. Bueno, y entonces continuamos y entonces llegamos a que esto es A por F de X más A por G de Y, y entonces ya quedó demostrado. ¿Sí? Quisiera una... Bueno, ya aquí quedó, ¿no? Es lo que queríamos probar, que esto es igual a A por F de Y. De Y otra vez. Sí, entonces este es un espacio vectorial que no es tan usual como el que los que estábamos acostumbrados. Bueno. Sí, esto para justificar la distributividad. Pero todas las demás se hacen igual. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. Bueno,
Entonces ya con nuestros axiomas podemos empezar a probar algunas propiedades de los espacios vectoriales. Entonces, por ejemplo, vamos con propiedades de los espacios vectoriales. Bueno, ya sabemos que la suma es asociativa, conmutativa, que el producto del campo en el espacio vectorial distribuye a la suma, y también la suma distribuye la suma del espacio del campo se distribuye en el espacio vectorial, ¿no? O sea, los axiomas 7 y 8. ¿Qué más les gustaría que cumpliera su espacio vectorial? ¿Qué otras propiedades les gustarían? No sé, por ejemplo, a mí me gustaría pues que se comporten bien, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Pues si, bueno, esto siempre se da, ¿no? Si A más B es igual a A más C, no es cierto, al revés. Justo la recíproca. Esta siempre se da. Si A es igual a B, pues entonces A más C es igual a B más C. Esa es una propiedad de la igualdad, ¿no? Si dos objetos son iguales. Pero el contrario, el regreso puede que no siempre se dé. ¿Sí? Puede que multiplicados sumados dos elementos, donde uno es igual, sean iguales, la suma, pero los elementos que estoy sumando no son iguales. Bueno, en espacios vectoriales no nos pasa eso, ¿no? En espacios vectoriales, afortunadamente tenemos, se le puede llamar ley de la cancelación para la suma, ¿no? Proposición. Proposición no llega a teorema, es nada más una proposición. Si, bueno, había reservado A, B, C para el campo, entonces voy a usar U, B y W son elementos del espacio vectorial. Bueno, nada más déjenme decir para completud. Sea B un espacio vectorial sobre un campo K. Un campo K, ¿no? Si U, V y W son elementos del campo y U más W es igual a B más W, entonces, pues U es igual a B. ¿Sí? Al revés también se vale, pero eso ya no lo tenemos que probar porque ya sabemos la conmutatividad. Bueno, nada más estoy viendo la lista de axiomas. No sé si ustedes hayan copiado la lista de axiomas. ¿Sí la tienen? Bueno, entonces vamos a hacer la demostración de esta proposición. Les pregunto por si tienen la lista para ya no estar escribiendo el axioma. Nada más voy a decir por el axioma 4, ¿verdad? Aplicado a W, existe otro que no, en los axiomas nunca dijimos que sea único. Existe un Z, y justo esto va a probar que es único. En B existe otro vector, de tal manera que W más Z es igual al vector 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Bueno, entonces aquí viene una serie de igualdades y me gustaría que fuéramos justificando cada una de ellas. O sea, justificar quiere decir cuál es el axioma que lo justifica. Bueno, entonces vamos con esto. Dice así. B chiquita, esta es B minúscula,
B más 0, ¿a cuánto es igual? A B. Al revés. A B, ¿no? Así. ¿Esto a cuánto es igual? ¿Esto por quién? Por el axioma del neutro, ¿no? Es el axioma 3. ¿Sí? Sí. Más. Perdón, es igual. Aquí quedó que era igual. Esto es igual a B más, sustituyo el 0 por W más Z. W más Z. Sí, entonces son iguales. Bueno, esto nada más es porque W más Z es igual a 0. El siguiente es la ley asociativa. Es la 2. El axioma 2 dice B más W más Z. ¿Ok? Esto es asociatividad. Esto es igual a ¿quién? Pues a U más W. U más W. ¿Por quién? Por hipótesis, ¿no? Por hipótesis. Aquí está. Aquí arribita tengo la hipótesis. Sí, es lo que estoy aplicando aquí. Otra vez, por asociatividad, ¿esto a quién es? Igual. Ah, no, espérame. U más W. Lo escribí mal. Lo dije bien, pero lo escribí mal. U más W. U más W. Por hipótesis. Otra vez, por asociatividad, ¿esto a quién es igual? A U más W más Z. ¿Pero quién es W más Z? 0. Pues esto es igual a U más 0. Y esto por el axioma de neutro aditivo, axioma 3. Esto es igual a U. Por lo tanto, siguiendo la cadena de las igualdades, por lo tanto, U es igual a B. ¿Sí? ¿Les queda clarito, clarito? Me pueden escribir en el chat, lo estoy leyendo también. Todo está Muy bien. claro, profe. Muy bien. Y entonces, como corolario, el 0 es único. ¿Verdad? Porque si A más 0 es igual a A, y A más otro elemento, ¿no? Más otro elemento es igual a A, pues eso quiere decir que A más 0 es igual a A más X. Ay, perdónenme, no son A, son B's. Elementos del espacio vectorial. Trato de llevar la misma notación, ¿no? Para... Claro que sé que no se confundirían, pero pues trato de hacerlo lo más posible. Imagínense que tienen un X que hace el mismo trabajo del 0. Bueno, entonces U más 0 es igual a U más... Bueno, es igual a U. Ya no se los cambia. U más 0 es igual a U y U más X es igual a U. Entonces U más 0 es igual a U, pero esto es igual a U más X. Entonces aplico la ley de la cancelación, la que tengo aquí. Ya les dije que es por los dos lados, ¿no? Aquí lo hice por la derecha, pero también se vale por la izquierda, por la conmutatividad. Bueno, entonces eso quiere decir que el 0 es igual a X. Y entonces eso significa que el 0 es único. ¿Sí estamos o no? Sí. Muy bien, perfecto. Otra que también podemos probar es que el inverso corolario del teorema, de la proposición. El inverso es único. Y claro, ¿no? Pues si sea X, sea B, perdón. Bueno, demo. El inverso es único.
Demo. Sea B en el espacio vectorial y supongamos que U1 y U2 son tales, también en el espacio, son tales que B más U1 es igual a B más U2, perdón, a 0, ¿no? Son iguales a 0. Y B más U2 también es igual a 0. Bueno, pues entonces B más U1 es igual a B más U2, aplicando leyes de la ley de la cancelación para la suma. Pues entonces esto quiere decir, cancelo, que U1 es igual a U2. Sí, entonces con esto justificamos que el inverso es único. Por lo tanto, al inverso de un vector U, lo denotamos como pues menos U. Pero eso es nada más pura notación, ¿no? Bueno, ¿qué más les gustaría que se cumpliera en su espacio vectorial? ¿Qué otras cosas les gustaría? ¿Cómo quieren que trabaje su espacio vectorial? Por ejemplo, ¿qué pasa si multiplico el vector 0 por un escalar? ¿Cuánto me debería de dar? 0. El vector 0, ¿no? ¿Qué pasa si multiplico el 0 del campo por cualquier vector? ¿Cuánto me debería de dar? 0 igual. 0 igual, ¿no? Entonces, pues vamos a verificar que eso pase. Bueno, entonces vamos con esta proposición. Si vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte dice, si U es un espacio vectorial, es un elemento del espacio vectorial, y entonces, 0 por U es igual al vector 0. ¿Ok? Ahorita todavía estoy haciendo la distinción entre el 0 del campo y el 0 del espacio vectorial para que nos quede claro. No debería de haber confusión porque finalmente definimos el producto, lo definimos de K cruz B en B. Entonces, si yo agarro aquí el 0 y lo multiplico por alguien, esto me debe de arrojar un elemento de aquí. ¿Qué elemento es el que estoy diciendo? Pues es el 0. Nada más para hacer mayor énfasis, ahorita lo voy a seguir manejando así. Ya cuando esté seguro de que no se confunden, ya lo dejo así. Ya escribo los dos ceros sin... ¿Sí les parece? Pero ahorita, para que no se confundan. Y 2. ¿Qué otra dije? Si A es un elemento del campo, entonces A por 0, ¿quién es? ¿0 con gorro o sin gorro? Con gorro. Con gorro, claro. O sea, el vector, ¿no? No tengo derecho a poner otra cosa más que un vector aquí. Sí, porque así definimos las funciones. Bueno, la demostración debería ser más o menos sencilla. Debería de ser esta.
vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿se lo saben ustedes? Es igualita que la de cálculo 1, de que cualquier número por 0 es 0. Nada más vamos a hacerlo con mucho cuidado, cuidando en dónde estamos. A ver, les recuerdo cómo era la demostración de cálculo. Era 0 por u es igual a 0. Este es en el campo. Así. Ajá. Eso se vale en el campo. 0 es igual a 0 más 0. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es el que sigue aquí? ¿Qué igualdad se vale y por qué axioma? ¿Se distribuye? Se distribuye. Eso es por el axioma, no me acuerdo si el 7 o el 8. El 8. No importa, el 7 o el 8. Es el que hace que se distribuya. Muy bien. Y entonces esto queda 0 por u, pero fíjense aquí, más 0 por u. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Donde este producto de aquí en medio es el producto del escalar por el vector. Este producto es escalar por vector y esta es suma de vectores. ¿Sí estamos? Aquí adentro de la suma de escalares, adentro del paréntesis, pero aquí es suma de vectores. Perdón, aquí se me olvidó ponerle así, para que quede, para que lo apliquemos, para que apliquemos la propiedad, ¿no? Bueno, o si quieren lo puedo poner así. Déjame borrar la palabra demostración. Y le pongo así. Esto es igual al 0 del espacio vectorial más 0 por u. Por axioma de... Cada una de estas igualdades está justificada, ¿no? Esta es por el axioma del neutro. Esta, axioma del neutro. Esta, la justifica el campo. Esta, la justifica el axioma 8 o 7, no me acuerdo. Bueno, entonces, al final me quedó así. 0 más 0 por u es igual a 0 por u más 0 por u. Por lo tanto, por la ley de la cancelación, ¿verdad? Cancelo este y cancelo este, entonces 0 es igual a 0 por u. Entonces sí está funcionando bien nuestro espacio vectorial. La 2 se hace igualita. Nada más distínganme. A ver, no sé si quieren que lo haga o ya con eso es suficiente. Ustedes digan. Escriban ahí en el chat si ya les quedó claro. O todavía tenemos que hacer la distinción en donde. Sí, está claro. ¿Sí, ya está claro? Sí, todo claro. Bueno, van a hacer la misma propiedad, pero en el espacio vectorial, ¿no? Ahora vamos a hacer esto. 0 más 0 es igual a 0. Bueno, miren, este me quedó como un monito. Ok. Ya no sé qué otro. Este está interesante. Este sería el número 3. Fíjense, dice aquí. Menos a por x es igual a menos ax. Este es igual a por menos x. A ver.
La menos representa un inverso, pero representa un inverso, díganme ustedes, ¿este inverso de dónde lo está pensando? Este inverso es en el campo, ¿verdad? Este inverso es en el espacio vectorial, y este inverso también es en el espacio vectorial. Otra vez, perdónenme por copiarlo me equivoco en las letras. Yo voy a manejar U's y B's. ¿Sí? Bueno, entonces, sí está claro que cada uno es distinto, ¿no? ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacer la prueba de cualquiera de dos de ellos? O sea, se tiene que probar, por un lado, que el primero es igual al segundo, y por otro lado, que el segundo es igual al tercero. ¿Ok? Entonces, nada más vamos a probar uno. Lo que ustedes quieran, pero díganme cuál y cómo se les ocurre. Evidentemente se tiene que usar la ley de la cancelación, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entre estos dos. Profe, pero ¿por qué usó U y V? Ay, perdón, por un menso. Debe de ser la misma. Gracias. Uh-huh. Ok. Entonces vamos con cuál quieren probar. Prueba una y ustedes hacen la otra. Por ejemplo, esta, ¿no? Menos AB, así, más A por B. ¿Ok? ¿A cuánto es igual a esto? Aplico la ley de distributividad, ¿no? El axioma 8. Esto es igual a A menos A por B. ¿Pero quién es A menos A? Este es el axioma 8. 0. 0 por B. ¿Y esto cuánto dijimos que era? El vector 0. Muy bien, esto me lo justifica el campo y esto por el ejercicio anterior, ¿no? Cualquier vector multiplicado por el escalar 0 me da el vector 0. Por otro lado, ¿cuánto es menos A, B, más así? Así como está. Lo escribí así, pero lo escribí mal. Quise decir así. Para que hacer énfasis, ¿no? Que es el inverso del vector AB. Pues por definición de inverso, ¿no? Ya dijimos que es único, pues esto tiene que ser 0. Por lo tanto, menos A por B más AB es igual a menos AB más AB. Y entonces, otra vez aplicando la ley de la cancelación, para el producto, para la suma, perdón, cancelo, y entonces menos A por B es igual a menos A por B. No sé si notan la sutil diferencia entre estas dos expresiones. No, esto es, agarro A en el campo, busco su inverso con respecto a la suma, y eso lo multiplico por el vector B. Aquí no, aquí primero agarro a A, lo multiplico por B, y ahora busco su inverso en el espacio vectorial. Pues esos dos cuates son iguales. Y el otro se hace exactamente igual. Muy bien. Fin del teorema este. Grandote. Pues no sé qué más ponerles. En el Figber vienen después de esto.
22 ejercicios. Quizá deberíamos hacer algunos nosotros y mañana hacer otros con Valeria. ¿Ya consiguieron el Friedberg en PDF o algo así? Ya, profe. ¿Ya lo tienen? Bueno, ¿qué edición consiguieron? Mi idea es, a mí lo que más me gustaría es que intentaran todos los ejercicios. 1.2. ¿No? Entonces ahorita son los ejercicios de la sección 1.2 y son, como les digo, son 22 ejercicios. Y bueno, ahorita no seleccioné ninguno en particular, pero por ejemplo, pues se me ocurre ya. Por ejemplo, el ejercicio 12 me parece que está simpático. Vamos a intentarlo, ¿no? Dice aquí: una función definida en la recta real, si f es una función que va de R en R, ahorita estoy pensando en este espacio vectorial, en el conjunto de funciones de S en R. Nada más que aquí en particular, S es igual a R. Entonces estamos pensando en funciones que van de R a R. Sí, con la estructura que vimos al principio de la clase. Bueno, una función definida en los números reales que cumple la siguiente propiedad: f de x es igual a f de menos x, se llama funciones pares, o función par. ¿Ok? Pruebe que el conjunto de funciones pares definidas en la recta real, con las operaciones de adición y multiplicación, es un espacio vectorial. Entonces, aquí se parece un poquito a lo que teníamos ayer, ¿no? Digamos que el conjunto de f de R en R, de tal manera que R es par, ¿no? Esto es un espacio vectorial. Bueno, y tengo que cuidar en este tipo de casos justamente lo que ayer estaban preocupados ustedes. ¿Qué tengo que cuidar? Que no se me salgan. No vaya a ser que sume dos funciones pares y deje, ese es el 12. ¿No? No vaya a ser que sume dos funciones pares y esto deje de ser par. Entonces, debo de cuidar eso. Si yo cuido que la suma no se sale y el producto escalar tampoco, entonces ya puedo estar contento porque digo, bueno, entonces no se me salen de ser funciones pares y entonces vamos a ponerlo aquí, esto, justamente. Por demostrar que si f, vamos a ponerlo así, y g son elementos de B, entonces f más g también es un elemento de B. Bueno, pero esto pues es muy sencillo de probar, ¿no? ¿Quién es f más g aplicado a x? Pues por la definición es f de x más g de x, ¿no? ¿Y quién es f más g aplicado a menos x? Por definición es f de menos x más g de menos x. Ah, pero a mí me dijeron que f y g viven en el espacio vectorial, o sea que son funciones pares. ¿Esto qué me dice? Pues que f de x es igual a
f de menos x y también con g de menos x, por lo tanto estos dos números son iguales. Como cada uno de ellos es igual al correspondiente, entonces son iguales. ¿Sí queda claro? Y con el producto debe de ser la misma situación, ¿no? No vaya a ser que c aplicado a f de x sea distinto de c aplicado a f de menos x. Pero ¿esto cuánto es? Esto es, digamos, ya decía cómo hacerlo. Bueno, esto es igual a c de f de menos x, ¿no? Por lo tanto, c de f, sí, ya nada más así. Ni siquiera tuvimos que escribir más. C de f de x es igual a c de f de menos x, por lo tanto, CF es par. Y esto significa que CF vive en el espacio vectorial y por lo tanto, pues sí es un espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, mañana les prometo seleccionar una lista de ejercicios para mañana y ya los empiezan a resolver ustedes. Bueno, justamente este ejercicio me gusta porque sirve para introducir el siguiente concepto, ¿no? Y el siguiente concepto que vamos a introducir se llama subespacios. Subespacios vectoriales. ¿Qué es un subespacio vectorial? Pues justamente que sea cerrado bajo la suma y bajo el producto por escalares. Bueno, entonces vamos a definirlo. Y con esto del otro ejercicio lo que nos está diciendo es el conjunto de funciones pares es un subespacio vectorial del conjunto de funciones, ¿no? Bueno, entonces subespacios vectoriales. CAB, definición. CAB, un espacio vectorial sobre un campo K. Un subconjunto U de B, diremos que es subespacio lineal o vectorial, como ustedes quieren llamarlo, si cumple las siguientes tres propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que debe de cumplir? Bueno, se pueden decir en dos nada más, pero me gustan tres. Que existe el vector 0. Que el vector 0, viva aquí. Muy bien. 2. Ahí. Que es cerrado bajo la suma y que la Exactamente. multiplicación por una escalar es cerrada. Exactamente, ¿no? Si estos dos están aquí, entonces, pues la suma también. U más B también está en U mayúscula. Y si A está en el campo y U está en el subespacio, en el subconjunto, entonces A por U también está aquí. Entonces, tiene 0. Cerrado bajo suma y es cerrado bajo multiplicaciones. ¿Ok? Ajá. Me falta algo, ¿no? Sí, me falta algo, pero no me acuerdo qué. Ah, sí, claro. Claro, Profe, me falta algo. Dime. profe, los subespacios también cumplen con la conmutatividad y la asociatividad y distributividad como en los espacios.
Sí, claro, los heredan del espacio. Ok, Pero gracias. me está faltando una propiedad aquí. ¿Qué ¿El propiedad es inverso? esa? Exactamente, ¿no? Ok. El inverso. Si U está en U, entonces menos U también está aquí. Entonces, 4 cosas. Inverso, perdón, tiene al 0. Tiene al 0 cada vez que 2 están. La suma también está. Cada vez que 1 está y lo multiplico por cualquier escalar. Fíjense que A puede ser consecuencia de C, ¿verdad? Pues basta multiplicar por el 0. Y el 4 sí lo necesitamos a fuerza, ¿no? Cada vez que alguien tiene a alguien, debe de tener también a su inverso. Bueno, aunque Con la combinación de las 3 primeras salía la cuarta, ¿no? La D. sí, más bien yo creo que nada más necesitamos la 1 y la 2 y la 3, ¿no? Sí, de hecho, yo tenía entendido que solo se ocupan la 2 y la 3. Sí, nada más la 2 y la 3. Entonces, vamos a escribirlo así. Déjenme escribirlo así. Bueno, esta debería ser la definición y luego, a ver, típicamente lo que sería es, tú das la definición, que es esta, y luego dices, no necesitas la 1 y la 4, te basta con 2 y 3, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definirlo así. Un subespacio cumple estas dos propiedades. Y entonces la siguiente lo vamos a hacer como proposición. Si U es subespacio de B, entonces vamos a ponerle aquí C. El vector 0 está en U. Y D. Si U está en U, entonces menos U también está en U. Ok. Las dos se prueban en un renglón. Pruébenmelas en este renglón. Aquí, la demo. Demo. El 0 está en K, por lo tanto 0 por U, por B, está en U. ¿Sí o no? Por B. ¿Pero quién es 0 por U? 0, sí. Pues sí, ¿no? Por la que vimos hace rato. Sí, muy bien. 0 por U, que es igual a este. Y aquí, ¿cómo le hago para probar esto? También un renglón. El menos 1 del campo, ¿verdad? Y entonces aplicamos B, aplicamos B, perdón, esta B, y entonces me queda menos 1 por U. ¿Cuánto es menos 1 por U? Menos 1 por U, pues es menos U. De acuerdo al teorema que también vimos hace rato, ¿no? Y entonces esto también está en U. Entonces, sí, con estas dos se obtienen fácilmente C y D. Bueno, yo creo que aquí lo dejo. Mañana les pongo ejercicios y ejemplos. No ejemplos, por ejemplo, seguramente les voy a preguntar, oye, si yo tengo este espacio vectorial, que es el plano, ¿esta parte es su espacio vectorial? Pues no, porque no tiene inversos, ¿no?
No tiene inversos. En particular, tiene este vector, pero no tiene a este vector. Violando B. Cerrado bajo... Fíjense que es chistoso esto. Este sí es cerrado bajo sumas, ¿no? Sí. Si me das dos vectores aquí, la suma vuelve a caer aquí. Entonces, cerrado bajo suma, sí. Pero el que no está cumpliendo es este. ¿Sí? Entonces, si quieren, mañana les pongo algunos ejercicios para que los resuelvan. Ya me dijeron que quieren que les suba las notas diario, entonces hoy subo este blog, que son las notas de ayer y hoy. ¿Ok? Y ya mañana, bueno, y ya el viernes subimos un solo blog. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues entonces, la versión que yo tengo del Freebird es la 4ª, pero funciona cualquiera. ¿Ok? No se preocupen entonces. Ahora le voy a poner aquí la fecha. Aquí empezamos hoy, ¿no? Hoy es 23/09 del 2020. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos el viernes. Mañana con Valeria en la misma dirección de Meet. ¿Sale? Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Vale. Muchas Profe. gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, profe. Que estén bien, muchachos. Armando Torres López.